Hoy día voy a darles una palabra que el Señor me dio hace algunos días para la iglesia. Yo tengo que ser obediente. Yo oigo y como Jesús dijo, las palabras que tú me diste yo les he dado. Quiero hablarles acerca de lo mejor. Por favor, repiten conmigo, lo mejor. Obviamente cuando dice lo mejor no se refiere a lo peor, ¿no? Quiero empezar con una historia de la vida real. Una anciana en Escocia tenía tanto deseo de tener un hijo. Finalmente, después de haber orado y haber creído al Señor, Dios le dio un hijo al estilo de Ana en el Antiguo Testamento. Bueno, y ella siguió sus pasos porque ella le había dicho, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar, lo voy a consagrar, lo voy a separar o presentar para ti. Y dicho y hecho, ella enseñó, instruyó a su hijo en los caminos del Señor. Y finalmente, él fue a la obra misionera. Él terminó como misionero en un país del África Occidental llamado Sierra Leona. Después de algunos años de servir a Dios como misionero, algo pasó, no conozco los detalles, pero murió y fue enterrado allí. Años después, esta anciana fue a una reunión que fue sostenida por la sociedad misionera en su ciudad. O sea, ella llegó allí y el portero le preguntó, disculpe, ¿es usted una contribuyente activa de nuestra sociedad misionera? Y ella respondió, me temo que no. Entonces, él no la dejó pasar. Así que se sintió bastante decepcionada, se dio media vuelta y mientras estaba retirando, se detuvo y volvió a pensar otra vez en la pregunta que le acababan de hacer. Retrocedió algunos pasos y le dijo al hombre, usted me preguntó si es que yo había contribuido con la causa misionera, ¿no es así? Y él le dijo, sí, señora. Pues yo entregué a mi hijo para que sea misionero en Sierra Leona, en África. Él fue enterrado allí, él murió ya hace algunos años. Ese hombre la miró, se sacó el sombrero, le hizo una venia, una reverencia y le dijo, pase usted, y la escoltó y la acompañó y la hizo sentarse en primera fila. ¿Qué fue lo que ella dio? Lo mejor que tenía. Y cuando hablamos acerca de gente como ella, no estamos hablando de una persona que es la primera o la última en la lista. Hay muchas personas más que en su vida han tenido este tipo de dádivas o de dar lo mejor al Señor y a su obra. Y todos los que han hecho esto, lo han hecho imitando a aquel que primero dio lo mejor. Esto es a Dios mismo. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 3 de Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, noten ustedes que la conexión entre los dos verbos, el verbo amar y el verbo dar, la característica más fuerte del amor es dar, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de la magnitud de este amor, que Él ha dado. Este término es categórico y está hablando acerca de un dar con la más alta calidad que existe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a nada más ni nada menos que a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué tremendo ejemplo de alguien que dio lo mejor! Luego dejamos los evangelios y saltamos a las epístolas y llegamos a Efesios 5:25. Y Pablo está hablando acerca de los esposos, cómo deben amar a sus esposas. Y les dice, esposos, amen a sus esposas. Y aquí utiliza una base concreta para la comparación que está llevando a cabo. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acá tenemos dos agentes divinos que están amando y están dando algo. Y en ambos casos dieron lo mejor. Nosotros vemos aquí que Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito. Entonces dio lo mejor que tenía. También vemos que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, o sea, lo mejor de sí. Acá las cuatro componentes son muy claras. Dios amó al mundo que dio a Cristo.
Correcto, pero Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo. Y dentro de este esquema, las 4 componentes son importantes. Dios, el mundo, Cristo y la iglesia. Y otra vez, si repasamos esto, es que para que el mundo sea salvo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuántos saben que Cristo es el Salvador del mundo? ¿Para qué? Para que el mundo sea salvo. Pero para que esto ocurra, el evangelio tiene que ser predicado y tiene que ser creído. Tiene que ser predicado por la iglesia y tiene que ser creído por los pecadores. Que Dios haya enviado a su Hijo y que Él haya tomado nuestro lugar y que haya muerto, haya sido sepultado y haya resucitado y se haya sentado a la diestra del Padre no es suficiente. La buena noticia de que Él pagó el precio por nuestros pecados y que resucitó y que venció la muerte tiene que ser divulgada. Aunque esto en el ámbito del Espíritu se supo de inmediato, Jesús derrotó a Satanás, sin embargo, en el ámbito natural, esto tiene que ser predicado. La noticia tiene que correr. En el ámbito espiritual no hay distancia. Las cosas se saben así. Pero sucede pues que nosotros estamos en un mundo físico en el cual tenemos que hacer que la palabra corra. Entonces, dice Dios, el mundo, Cristo y la iglesia. ¿Y para qué fundó Cristo la iglesia? Para que nosotros podamos alcanzar a los perdidos mediante la predicación. ¿Cuántos saben que los hombres son salvos por medio de oír palabras? Oír la palabra del evangelio, oír la palabra de salvación. Ahora, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que la única esperanza para este mundo perdido se encuentra en Cristo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No solamente en Cristo se encuentra la esperanza de este mundo perdido, está en el evangelio, porque el evangelio nos habla de las buenas noticias de lo que Jesús hizo por el pecador. Pero sucede pues que este evangelio, estas buenas noticias, no fueron encomendadas al Padre, ni tampoco le fueron encomendadas al Hijo. ¿A quién le fue dado el ministerio de la reconciliación? ¿A quién le fue encargada la palabra de la reconciliación? A la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es parte de este esquema. O sea, no solamente Dios amó al mundo, Cristo amó también la iglesia. O sea, Dios da al Hijo y Cristo se da a sí mismo por la iglesia. Entonces es interesante que nosotros tenemos que incluir en todo esto a la iglesia, porque el mensaje tiene que ser predicado por la iglesia al mundo, y esa es la única esperanza para el pecador. Y si la iglesia es la única encargada de que el mundo lo escuche, entonces, por lo tanto, la iglesia local es un depósito de esperanza para su ciudad. Podemos relegar todo al cielo, dejarlo todo en Dios. Oh, si tú amaste al mundo, podemos decir que Jesús murió por los pecadores, pero si la iglesia no predica la palabra, si la iglesia no hace conocer al mundo, a los perdidos, el amor de Cristo, entonces el círculo no se cierra y no se logran los resultados buscados. Y por eso, con toda confianza, podemos decir que la esperanza del mundo es la iglesia, no los políticos, no las empresas, no las ONG, no las sociedades benéficas, porque ninguno de ellos puede cambiar el corazón del hombre. Por lo tanto, la obra que se supone que nosotros como iglesia estamos haciendo es importante. Si Dios nos ha encomendado a nosotros la palabra de la salvación, entonces la obra que nosotros tenemos que llevar a cabo debe ser muy importante. A veces no pensamos en lo urgente de la predicación del evangelio, y ese mensaje es tan importante si es que entendemos la condición de los pecadores que se encuentran en una profunda necesidad. ¿Saben ustedes cuál es el peor de todos los problemas que una persona puede tener? ¿Quién sabe? ¿Deudas? ¿Cáncer? ¿Qué cosa? Que te crucifiquen, que te ahorquen, que te cuelguen. El peor problema de una persona es la muerte espiritual, es la separación de Dios. Lo bueno es que Jesús ya resolvió ese problema. Jesús es la cura del pecado. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Esto significa que hay miles de millones de personas que están dirigiéndose en camino al lugar sin retorno, al infierno de fuego, a realidades tan malas y tan tristes que ninguna palabra que es parte del vocabulario humano o del diccionario de la lengua real de la Academia Española que puedan
describir los horrores del infierno en el cual van a llegar las personas que no conocen al Señor. Por lo tanto, predicar el Evangelio es algo sumamente importante. Hay una urgencia en eso. Y la labor de la iglesia es por eso tan importante, tan relevante. No es cosa de juego, es cosa seria. Y por eso la iglesia local fue plantada por Cristo. Él dijo, edificaré mi iglesia, para que fuese un caudal de esperanza a los perdidos. Lo que hemos leído en Juan 3:16 y en Efesios nos habla del amor del Padre, nos habla del amor del Hijo, que lo que ellos hicieron fue completamente por amor. Y Cristo amó y Él ama a la iglesia tanto que dio lo mejor de Él. Si nosotros leemos, aparte de lo que los evangelios relatan del amor de Cristo por la iglesia, por el mundo, si leemos también en las epístolas nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo amó también tanto la iglesia que él entregó su vida, él invirtió su vida en el desarrollo, en la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, acá vemos personas que aman la iglesia y que dan lo mejor de su fuerza, de su tiempo, sus capacidades. O sea, Pablo mismo arriesgó su vida por ella, la amaba. Y si el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo amaron la iglesia, entonces ellos consideraron que la iglesia era digna. Si ambos dieron lo mejor por la iglesia, ellos consideraron que la iglesia era lo suficientemente digna para hacer lo que ellos hicieron. ¿Y por qué la iglesia es digna? Bueno, la palabra de Dios nos dice que es digna porque costó la sangre de Cristo. En Hechos, el capítulo 20, en el versículo 28, tenemos un extracto del discurso que el apóstol Pablo dio a una serie de pastores que vinieron de Éfeso. Se dice, la historia de la iglesia nos cuenta que la iglesia en Éfeso había crecido tanto que tenía 100,000 miembros. Así que había un montón de congregaciones locales, un montón de pastores. También vinieron los pastores de Mileto. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos que él estableció una escuela en un lugar llamado Tirano y él entrenó gente, él preparó ministros para la obra de Dios. Y ahora él está a punto de despedirse, son las palabras finales de su discurso. Así que seguramente cientos de pastores llegaron allí a esa reunión y les dio las siguientes palabras. Hechos 20:28. Por lo tanto, cuídense y cuiden el rebaño. Deben pastorear la iglesia que él compró con su sangre. Si alguna vez se te cruzan por la cabeza o vienen a ti sentimientos de indignidad, de inferioridad, de que eres inadecuado, incompetente, indigno, lo que seas, acuérdate que tú costaste la sangre de Cristo. Tú eres digno por la sangre de Jesús. Y luego les dice, el Espíritu Santo les ha dado a ustedes la responsabilidad de cuidarla. No solamente es el amor de Dios al mundo enviando a su Hijo, no solamente es el amor de Cristo muriendo por la iglesia, no solamente es el amor de Pablo invirtiendo su vida y arriesgando su vida por el amor a la iglesia porque la consideró digna, también ahora le pasa el mismo encargo a los pastores para que hagan lo mismo. Alimentando, nutriendo, apacentando la iglesia, dándole la palabra de Dios, la palabra del cielo para que sean cristianos fuertes, bien nutridos y también protegiéndolos de falsas doctrinas y de falsos ministros. Porque el amor no solamente da, no solamente sustenta, también protege. Es un amor sustentador, es un amor protector. Y ese mismo amor se debe mostrar porque la iglesia es digna. Y si la iglesia es tan digna de que Jesús murió por ella, también es lo suficientemente digna para que tú también le entregues lo mejor de ti. Cuando nosotros leemos acerca de este gran amor que Dios mostró, el amor de Cristo, el amor que Pablo tuvo, nosotros leemos que en el mismo libro de Efesios, de que seamos imitadores de Dios. Tenemos que ser imitadores de Dios. La Biblia dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Tenemos que corresponder a este amor. Y Dios es amor. La característica más saltante de su naturaleza es que Él es amor. Y si es que nosotros vamos a imitar a Dios en algo, es en el amar. Por supuesto que podemos imitarlo a Él en el hablar como Dios, hablar en fe, declarar la palabra.
y llamar las cosas que no son como si fuesen. Por supuesto que podemos imitarlo en el dar, ser generosos y dadores como nuestro Padre nos enseñó a ser dadores alegres. Pero hay algo en lo cual nosotros tenemos que imitarlo y es en el amor. ¿Y saben qué? Dios solamente puede dar lo mejor. No sabe otra cosa. Otra vez, la característica más saltante del amor es que el amor da. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y acá se nos está llamando a nosotros a ser imitadores de Dios en el amar y por lo tanto en el dar lo mejor. Entonces necesitamos, como imitadores de Dios, tener una meta en la vida. Tu meta en la vida debe ser llegar a dar lo mejor de ti. Por favor, repiten conmigo, lo mejor. Nunca lo peor. Ahora, tenemos que mirar las cosas bajo esta perspectiva. Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Y Dios nos ha dado algo para que nosotros demos. Este es un ciclo o un circuito cerrado, un círculo cerrado. Todo empieza en Dios, llega a nosotros damos lo que Él nos ha dado, la gente lo recibe y la gente termina dándole gracias y gloria al Dios del cielo. Empieza en el cielo, viene a través de nosotros, los alcanza a ellos y luego regresa al cielo. Un ciclo, un círculo o un circuito cerrado. La palabra de Dios nos dice claramente que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Efesios 4 nos dice que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto significa que sin ninguna excepción, cada uno de ustedes ha recibido algo de Dios para ministrarlo a otros. Un don, un talento, habilidades, gracias. Dios al que llama equipa. Y Él nos ha llamado a todos para que seamos de bendición. Esto significa que tú tienes que llegar al punto en que tienes que mirarte no solamente como un receptor de lo que Dios ha depositado dentro de ti, y aquí viene la palabra imparticiones, dádivas, dones por la gracia de Dios. Tú tienes que dejar de mirarte como una persona pasiva y activarte y darte cuenta que tú, como receptor de la gracia de Dios, tienes una labor, tienes que mirarte a ti mismo como un repartidor. ¿Han visto los que trabajan repartiendo pizzas o reparten el correo? Hay algo, las máquinas dispensadoras, o sea, tú tienes que verte como un dador, tienes que mirarte como un repartidor, tienes que mirarte como alguien que lleva y entrega algo. Has sido comisionado para entregar algo. Repitan conmigo, yo soy un repartidor. Y eso es tremendo. ¿Alguna vez han visto una paloma mensajera? Yo no sé cómo, en su chip interno, ellas lo saben. O sea, conocen su identidad, conocen su función, conocen su misión. Ellas saben que si tú les amarras un mensaje en la pata, ¿ok? Yo no sé si tienen un GPS interno, no sé, pero ellas vuelan, ya saben dónde tienen que llegar y saben que apenas ellas son recibidas, le sacan el mensaje de la pata y ellas, si es que no hay un mensaje de respuesta, ellas vuelven a su lugar de origen, vuelven vacías. A menos que haya un mensaje de respuesta. Vuelven vacías. Tu meta y mi meta, antes de ir al cielo, antes de morir, debe ser esta: morir vacíos. Tú tienes que hacer la entrega. La entrega tiene que ser hecha con urgencia. O sea, hay algo que tenemos que dispensar, hay algo que tenemos que dar. Y tú no te puedes dar el lujo de morir con tu tanque lleno, si se puede decir así. Jesús murió vacío. Lo dio todo. Dio lo mejor de sí y derramó hasta la última gota de su sangre. Tu meta, por lo tanto, debe ser descargar, dar todo lo que el Señor te ha dado. Hermano, tú y yo tenemos paquetes de bendiciones que hemos recibido del cielo y tenemos que entregarlos. Y cada día es así, hay cosas que tenemos que dar, hay cosas que tenemos que ministrar. ¿Por qué? Porque somos canales de la gracia de Dios. De gracia recibimos, de gracia damos. Él ha puesto algo en nuestro espíritu. Entonces, nosotros tenemos que morir así, vacíos. Y la iglesia es digna de que cada uno le entregue lo mejor de sí, porque Jesús lo consideró así y actuó consistentemente con dicha convicción. Ahora, cuando nos preguntamos,
¿para qué fue que Jesús vino? Él mismo responde en Marcos, el capítulo 10, el versículo 45. Marcos se ocupa de presentar a Jesús como un siervo. Y dentro de este contexto, en este libro, recogemos las palabras de Jesús, Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Es interesante que cuando Él vino del cielo, la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2, habla del autodespojamiento del Señor. Y vamos a decir que Él, porque Él se llama a sí mismo en este pasaje el Hijo del Hombre, está hablando de su completa y verdadera humanidad. O sea, Él en el cielo se tuvo que despojar de sus vestiduras reales, majestuosas como Dios, y tuvo que entrar en el escenario humano vistiéndose con ropas de siervo. Él, como el Hijo del Hombre, no entró en este mundo para ser servido, para demandar la adoración. Él no vino por ahí, no andaba por las calles de Judea y Galilea diciendo a los demás, póstrate delante de mí, yo soy tu Dios, adórame. Él no vino para hacer esto. Él no vino para buscar adoración, Él vino con una misión. Él vino para dar, para entregar algo. Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por favor, repitan conmigo, servir y dar. Bueno, y el rescate fue su sangre. Entonces, Él entró en el escenario humano con ese propósito, para servir y dar. Esa fue su actitud. Él sabía que tenía algo para dar, algo para ministrar, algo para dispensar. Ahora surge otra pregunta. Así como Él vino, ¿para qué vino? No para ser servido, sino para servir, y no para recibir, sino para dar. ¿Con qué actitud venimos nosotros a la iglesia los domingos? ¿Venimos para recibir o venimos para dar? ¿Venimos para ser servidos o venimos para servir? Obviamente, cuando tú recién empiezas en la vida, tienes que recibir, si no te mueres. Tienes que recibir leche, tienes que recibir cuidado, limpieza, todo eso, atenciones. Y los bebés espirituales es lo mismo con ellos. Pero en algún momento tienen que pasar del ser servidos al servir. En algún momento tienen que pasar del recibir al dar. Por un tiempo es necesario que funciones en modo recibir. Pero en algún momento tienes que activarte en modo dar. ¿Están entendiendo o no? Entonces uno tiene que aprender a seguir el ejemplo de nuestro Señor, imitarlos a Él. Y la iglesia es digna de que nosotros le demos lo mejor de nosotros. ¿Por qué la iglesia te necesita? Porque el mundo necesita de Dios. Y como dije, el mundo se encuentra en una profunda necesidad. Y aquí surge la pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Si nuestras vidas están en modo recibir y en modo dar, en modo recibir y en modo ser servidos, de modo perpetuo, de manera perpetua, ¿está nuestra vida dirigida en la dirección correcta? ¿Estamos siendo canalizados? ¿Estamos siguiendo el curso correcto? ¿Qué dicen ustedes? Definitivamente no. Entonces ahí surge la pregunta, ¿hacia dónde se dirige nuestra vida si estamos todo el tiempo en modo recibir y en modo ser servidos? O sea, ¿cómo estamos haciendo la obra del Señor? Y la palabra de Dios dice, ¿no? ¿Negligentemente o diligentemente? ¿O la estamos haciendo? Es una buena pregunta. O sea, tenemos como meta, nos hemos propuesto dar lo mejor de nosotros al que nos amó y se entregó por nosotros, porque tu iglesia local es digna de que tú le des lo mejor de tu vida, lo mejor de ti. Ahora, las comparaciones son odiosas. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 11 que no es sabio ni juicioso el compararse. Sin embargo, en este mundo, la realidad es esta. Hay personas que son mejores que otras en lo que hacen. ¿Verdad o no? ¿Sí o no que en un salón de clase hay mejores alumnos que otros? ¿No están los más aplicados, los mejores alumnos? Hay mejores ingenieros que otros, hay mejores músicos que otros, hay mejores doctores, mejores abogados, mejores arquitectos, mejores mecánicos que otros. ¿Verdad o no? Mejores profesores en la universidad o en el colegio. Es la verdad, así es la vida, pues. Y como les dije, las comparaciones son odiosas. Y por ejemplo, en un salón de clases,
¿Sí o no que todos los alumnos saben quiénes son los mejores alumnos del salón? Sí, y hay parámetros concretos a través de los cuales podemos reconocer eso. ¿Cómo sabemos que son los mejores alumnos? ¿Por su peinado? No, tampoco por la parte de pelo, porque en esa edad no. Ok, pero ¿por qué sabemos que son los mejores alumnos? Porque sacan las mejores notas, son los más aplicados, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a dar la vuelta al asunto. ¿Y qué acerca de la iglesia local? ¿Existen parámetros que nos dicen o dictan a nosotros quiénes son los mejores miembros en la iglesia local? Pastor, esa pregunta nunca me la habían hecho, ¿no? Los que dan lo mejor de su vida sirviendo en la iglesia son lo mejor de la iglesia. Son parte del mejor equipo, son parte del equipo activo que se identifica con ella y sirve en ella. A veces cuando escuchamos, sí, que tenemos que dar lo mejor, a veces pensamos, bueno, que hay que darle a Dios nuestro dinero, nuestra mejor canción, nuestra mejor alabanza. Y está bien, esto se extiende a otras áreas, pero definitivamente cuando nosotros nos reunimos, venimos acá a cantarle a Él de todo corazón. O sea, queremos cantarlo y alabarlo. Claro, es lindo hacerlo en casa, pero cuando venimos acá hay una unción corporal, es maravilloso. Y por supuesto al Señor hay que cantarle de todo corazón. Pero la palabra de Dios nos dice claramente para qué fuimos creados. En Isaías 43, los versículos 7 y 21, se nos dice acá, se establece la razón de tu existencia. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. O sea, tú fuiste creado para glorificar a Dios acá en la tierra. Es para gloria de Él. Y eso es lo que Dios establece. A pesar de que el mundo, bajo esta cultura posmoderna, posverdad, y donde el humanismo es lo que está reinando ahí afuera. ¿Qué cosa es el humanismo? Es la religión que exalta al hombre y saca a Dios fuera del esquema de todas las cosas. Establece su propia verdad de manera caprichosa según sus malvados deseos y el hombre busca la autoexaltación. Cuando Dios estableció que es el creador el que tiene que ser adorado y no la criatura. Versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. No estamos aquí para autoproclamar nuestra propia gloria, no estamos para hacernos famosos a nosotros mismos, estamos aquí para alabar su nombre, para glorificar su nombre, para santificarlo. Y está bien, podemos venir, podemos cantar, podemos alabar al Señor, podemos hacerlo bien, podemos darle gloria con la alabanza y con la adoración, pero hay otro factor, hay otro elemento que es parte de una vida que lo glorifica a Él. Mateo 4, versículo 10. El escenario es la tentación del segundo Adán en el desierto. Y Jesús establece algo muy claro que se alinea con lo que habíamos leído anteriormente en Isaías. Entonces Jesús le dijo al diablo en su cara, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos aquí la insolencia de la creación caída, Satanás, Lucifer, demandando la adoración del Creador encarnado. Y Jesús coloca los puntos sobre las IES y le habla de dos factores. Está hablando del factor adoración y está hablando del factor servicio. La criatura debe adorar, debe servir al Creador y debe hacerlo bien y tiene que hacerlo con lo mejor de sí. Entonces no solamente es el factor adoración, también está el factor servicio. Y lo hacemos de todo corazón, le damos al Señor lo mejor en nosotros y esto implica darle a Él nuestro tiempo, nuestro servicio. Y es algo que se confirma en toda la Biblia. O sea, cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, ¿se acuerdan la historia cuando a Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le da instrucciones y lo comisiona, lo envía? Y Él lo manda para que hable con el faraón. Así que Él se va a la corte del faraón en Egipto y le da un encargo, le entrega un mensaje de parte de Dios. O sea, Dios dice, yo soy el que soy, dice, deja ir a mi pueblo para que me adore y me sirva.
Sabemos aquí que Dios comienza a moverse. Este pueblo era esclavo, estaban sirviendo al faraón. Estaban en esclavitud y Dios libertó a su pueblo y lo sacó a un lugar de libertad para que lo adorasen y lo sirviesen a Él con lo mejor de sus vidas. Y ese es el patrón que encontramos en la Biblia, que Dios hace algo a favor de nosotros para que lo sirvamos. Miren que esto también tiene una contraparte en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 está hablando a los creyentes. En el versículo 13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, como los humanistas que andan según sus malvados deseos. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Está hablando de servirnos a nosotros, unos a otros. En la iglesia no son las paredes, los ladrillos, los locales, los edificios. Nosotros somos la iglesia y nos podemos servir unos a otros por amor y así servimos a Cristo, así servimos a Dios por amor. Otra vez está hablando acerca del resultado del amor, es dar lo mejor. Entonces la iglesia local es digna de que sirvas en ella a Dios. El servicio en tu iglesia es súper importante y al servir debes dar lo mejor. Pero ¿sabes qué? Dios te da una promesa de recompensa. Y si tú lo sirves con esa misma actitud de dar lo mejor para Él y para su obra, Él te va a recompensar con lo mejor que Él tiene. Y Dios es fiel a sus palabras, a sus promesas. Ahora, alguien dijo que el más grande enemigo de lo excelente o de lo mejor es lo bueno. O sea, cuando hablamos de lo bueno y lo muy bueno, no estamos hablando de lo mejor. O sea, Dios quiere que tú y yo seamos lo mejor. Así como hay un mejor alumno en el salón, mejores alumnos, también hay mejores miembros en una iglesia local. Ahora, vamos a ver una parábola que Jesús soltó en el libro de Lucas, que habla acerca del hombre perfecto. Y es interesante cómo Lucas está escribiendo acá lo que Jesús llamó la parábola del sembrador. Esta es la explicación de la parábola del sembrador. Y vamos a aprender algunos aspectos aquí. En Lucas 8, del 11 al 15, dice, la parábola significa lo siguiente. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que oyen, y eso es importante porque eso se repite una y otra vez. Todo empieza con el oír, pero no todo termina con el oír. Hay mucho más. Hay mucho más que la recepción de la palabra. Junto con la recepción de la palabra viene la retención de la palabra. Viene la aplicación de la palabra. Viene llevar el fruto, la producción de la palabra. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Por eso digo que los hombres son salvos a través de palabras, a través de la palabra de Dios. Dice, las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tenían raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, es decir, cada uno de ellos escuchó, cada uno de ellos oyó, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Eso es trágico. Una vida estéril, una vida nada fructífera. Pero, aquí cambia el sentido. O sea, estamos hablando ya de 3 casos en los cuales no hubo fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Quiero decirles que no existe ningún problema con la semilla. No existe ningún problema con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad y el poder para producir una tremenda cosecha. Es todopoderosa, es omnipotente, es poder de Dios para salvación al que la cree. Sin embargo, debido a que no había ningún problema con la semilla, Jesús se enfocó más en la tierra, en el terreno, en los corazones de los hombres. Es allí donde están los problemas. Y si ustedes son cuidadosos, se van a dar cuenta que Jesús describió
4 tipos de terrenos, 4 tipos de corazones humanos y señaló que solamente 1 de 4, esto es el 25%, produjo fruto. Así como en un salón de clase hay mejores alumnos que otros, así también en el campo, en la tierra, hay diferentes suelos, diferentes terrenos, diferentes tierras que producen mejor que otras. ¿Verdad o no? Algún ingeniero agrícola, agrónomo que se pueda pronunciar al respecto, diga amén por lo menos, pero es la pura verdad. Nosotros en el Perú tenemos una tierra muy rica, muy fértil. Por ejemplo, Olmos. La tierra de Olmos es buenísima y debería estar produciendo mucho más. Pero hay lugares en los cuales la gente no siembra porque no es el mejor terreno. Entonces Jesús está hablando acá de que hay terrenos y hay terrenos. Y por eso enfatizó más el terreno porque la semilla es poderosa y no cambia. Ahora, ya que estamos hablando acá de esta palabra, y luego vamos a conectar con lo que empezamos diciendo de Juan 3:16, de Dios amando al mundo y de Cristo amando a la iglesia. O sea, Dios tiene una visión para el mundo. Y aquí como se habla de dar fruto, o sea, Dios quiere una cosecha de almas. Y la semilla de la palabra de Dios para las iglesias locales es la visión de Dios que vimos al inicio, la de ganar al mundo. Y es en este contexto que Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y por eso necesitamos oír y entender la palabra de Dios. Y por lo tanto, dependiendo de la calidad del terreno, eso determina el ritmo, determina la magnitud, determina la proporción en que florece la visión. Pero cuando una persona oye y entiende la palabra del reino o la visión de Dios de la salvación del mundo, entonces allí es que puede amar y apoyar dicha visión sirviendo en su iglesia local y llevando fruto para el reino. Y como dije acá, solamente un terreno de los 4 produjo fruto. Aquellos que están firmes en su casa, en la iglesia local, plantados, reteniendo la palabra que oyeron y entendieron. Y por eso la voluntad de Dios es que nosotros estemos plantados en nuestra iglesia y que la visión florezca y llevemos mucho fruto. Y es aquí donde tú y yo tenemos que asumir nuestra responsabilidad, sirviendo a Dios y su reino. Ahora, ya hemos entendido el propósito de Jesús viniendo a la tierra. ¿Cuál es el propósito de que nosotros vengamos y formemos parte de una iglesia local? La palabra de Dios dice que Dios ha dado a los hombres dones. Y nosotros como pastores, como maestros, los equipamos, los capacitamos, perfeccionamos a los santos, les damos las herramientas, los fortalecemos, los ayudamos, los inspiramos para que ustedes puedan ir y dar fruto y puedan colaborar para que la causa pueda salir adelante. Eso es sumamente importante, o sea, fruto abundante para la gloria de Dios. Y si nosotros leemos en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 16, Jesús estaba hablando otra parábola, la parábola del mayordomo infiel, y es allí donde Jesús enseña a sus discípulos de que ellos tenían que ser fieles en 4 cosas concretas. Tenían que ser fieles en lo poco, fieles en lo ajeno, tenían que ser fieles en lo práctico y fieles en lo temporal. Y si ellos eran fieles en lo poco, entonces Él los iba a recompensar con mucho. Y si ellos eran fieles en lo ajeno, entonces Él les daría lo que era de ellos. Y si ellos eran fieles en lo ajeno, o si eran fieles en lo temporal, les iba a dar lo eterno. Y juntamente con la fidelidad viene la responsabilidad. O sea, uno tiene que empezar con poca posición, poca autoridad, poca responsabilidad, pero igual tenemos que ser responsables. Ahora, ¿qué significa la palabra responsabilidad? En inglés tenemos acá 2 componentes. La palabra responsibility es la unión de la palabra response, que significa respuesta, y ability significa habilidad. Responsabilidad significa respuesta a la habilidad recibida, a la habilidad concedida, a la habilidad impartida. Tú eres bueno para algo. Nunca digas que eres un bueno para nada. Dios te creó a su imagen y semejanza y te equipó para que tú seas excelente en lo que haces. Repitan conmigo: yo soy un especialista en algo. Ahora ese algo
es según lo que Dios puso dentro de ti, te tiene que amanecer, pues. Ok, pero bueno, Dios evalúa tu fidelidad, Dios evalúa tu responsabilidad. ¿Y cómo empezamos? Dando lo mejor poco a poco. Por eso el Señor y su obra son dignos de que le entreguemos lo mejor, pero hay que empezar tomando una decisión. Ahora, a diferencia del humanismo, la cultura de la iglesia es la cultura de los grandes servidores. O sea, el hombre busca servirse a sí mismo. El hombre busca recibir, dame, 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 como la sanguijuela, nunca se sacia. Pero aquí la cultura de Dios, la cultura del reino, la cultura de la iglesia es una cultura de los grandes servidores. Jesús habló acerca de esto en Marcos, el mayor en el reino, es el que sirve. Y si no sirves para vivir, no, si no vives para servir, no sirves para vivir, alguien dijo, y esa es la verdad. Ahora, una pregunta, cuando llegues al cielo, ¿estás preparado para llegar allí con la convicción de que dice lo mejor? O sea, cuando comparezcas en el tribunal de Cristo, cara a cara con el Señor, ¿tienes la expectativa de escuchar de su propia boca, frente a tu propia cara, las palabras, bien hecho? No dice bien dicho, ¿no? Bien hecho, buen siervo y fiel. ¿O no se atreven? ¿O dudan? Pero eso se puede resolver ahora, ahorita se puede resolver. Es una actitud, es un ajuste. Estamos hablando acá acerca de que la iglesia es el depósito de esperanza para nuestra nación y es digna de que tú apoyes su visión. El Señor te necesita. El Señor necesita tu servicio, necesita que hagas algo, que alcances a la gente. Ahora, otra pregunta, ¿no? ¿Qué es tu iglesia? Porque hemos hablado acerca del colegio, hemos hablado de la universidad. O sea, tu iglesia no es una cosa más por la cual tú pasas en la vida, ¿no? Sí, ya pasé por el colegio, pasé por la universidad, o he pasado por diferentes entornos laborales. Trabajé aquí, trabajé ahí, trabajé allá. No, no, no. Tu iglesia local no es una cosa más. Así como la palabra de Dios no es una palabra más. En la parábola del sembrador también Jesús dijo, miren cómo oyen. O sea, la palabra de Dios no es como la palabra que tú escuchas en el noticiero o la que lees en el periódico, una palabra más. Mires el domingo otra palabra más. No. Esa palabra tiene más peso, tiene más autoridad. Y la iglesia es tu casa, en la cual tú estás plantado. Y como David dice, en la casa del Señor moraré por largos días. Y es allí donde tú floreces, es allí donde tú llevas fruto, es allí donde tu vida cobra sentido porque tú fuiste creado para gloria de Dios, llevando fruto, sirviéndolo. Y yo te digo, hermano, que tus mejores días están por venir, lo mejor está por venir. Sí, esta no es una partícula afirmativa, sino condicional. Sí, te posicionas dando lo mejor de ti. Si entregas lo mejor de ti, por eso dispónganse para dar lo mejor. Ustedes tienen algo bueno para dar, algo que Dios se los ha dado, es por gracia. Ahora, esto lo que escribió Juan es poderosísimo. Juan 1:16. Ciertamente, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pastor, que ese versículo es lindo, pero ¿cómo se aplica? Yo te digo cómo se aplica. Cada día por la mañana, cuando entras en tu tiempo de oración, tú extiendes tu fe, tus manos al cielo y dices, Señor, aquí estoy listo para hacer un download, para hacer una descarga. Recibo hoy por fe del trono de gracia. Gracia para vivir en este mundo tan difícil. Gracia para vivir en victoria en esta vida, para reinar en vida como un rey por Jesucristo. Pero en segundo lugar, hago una descarga de gracia para servir y para descargarla en otras vidas. De su plenitud tomamos nosotros gracia sobre gracia. Repitan conmigo, yo no soy un desgraciado, sino un agraciado. Dice en el libro de Hebreos que tengamos gracia y mediante ella sirvamos a Dios con gratitud. O sea, Él dio lo mejor, hagámoslo mismo nosotros, podemos serlo, podemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y termino con esto. Esta actitud de lo mejor, de dar lo mejor, se debe extender a cada área de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, en Números 18:29, Dios da una instrucción. De todos sus dones ofrecerán toda ofrenda al Señor, de todo lo mejor de ellos ofrecerán la porción que ha de ser consagrada.
O sea, sea en el dar, en el ofrendar, en el diezmar, sea en lo que sea, en el adorar, en el cantar. Dios nos ha llamado a dar lo mejor. Porque Él dio lo mejor, entonces nosotros debemos también dar lo mejor. Y por eso podemos ser voluntarios sirviendo en la iglesia local. ¿Qué cosas son los voluntarios? Los voluntarios en una iglesia no son una fuerza laboral gratuita, sino que son los protagonistas de milagros. Los voluntarios son una fuerza facilitadora de milagros. ¿Quiénes son los héroes en la iglesia local? ¿El pastor y los líderes? Olvídalo, no. Los voluntarios. Ellos hacen que todas las cosas funcionen. Y aquí nos habla de una mentalidad y actitud de servicio. Entonces, ya que nuestro compromiso es llevar almas al cielo y que cuando Jesús recoja su iglesia, o sea, nosotros queremos tener la satisfacción de que hemos llevado a la gente en un proceso en que Cristo se ha formado en ellos, ¿ok? Entonces, queremos hacer un buen trabajo en sus vidas. Y desde que la gente viene, los invitados vienen, los voluntarios los reciben con una gran sonrisa y los acompañan y todo eso los sirven. O sea, nada sucede sin ellos. Y así como Pablo tuvo un ejército de voluntarios y que ellos fueron los héroes realmente de su ministerio, de la misma forma, los voluntarios en cada iglesia son los héroes de esa iglesia. Y yo quiero honrar públicamente a los que están sirviendo en la iglesia local en diferentes áreas, en diferentes equipos, porque ustedes son lo mejor de lo mejor, los bendigo. Y ustedes ayudan mucho y van a tener una recompensa. Detrás de todo lo que se hace aquí hay equipos que creen en la visión, que se comprometen para servir y ayudar a desarrollar el ministerio. Por eso, hermanos, Dios nos está llamando. Demos lo mejor. Él es digno. Su causa es digna. El evangelio es digno, la iglesia es digna de que le demos lo mejor. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Quiero hacer 2 llamados. En primer lugar, si estás aquí esta tarde y aún no has recibido a Jesús en tu corazón, Él dio lo mejor por ti para que no experimentes lo peor por el resto de la eternidad. Te amó para que puedas recibir ese amor. Esta tarde, si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, si quieres que se haga manifiesta la salvación de Dios en tu vida, repite conmigo esta oración. Repitan conmigo, por favor. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, perdona mis pecados. Ven a mi vida. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy tu perdón y la vida eterna. Por la fe en ti. Amén.